En las últimas 4 décadas, el mundo ha sido testigo de una de las transformaciones más rápidas y masivas de la historia. Estamos hablando, por supuesto, de China. Pero a ver, ¿cómo pasó de ser una economía prácticamente estancada a convertirse en una superpotencia global que está redefiniendo el equilibrio del poder mundial? Bueno, vamos a analizarlo a fondo. Para entender lo que pasa hoy, primero tenemos que hacernos una idea de la escala del cambio. Las cifras que vamos a ver son, honestamente, difíciles de procesar. Así como lo oyen, 868 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más del doble de toda la población de Estados Unidos. Es, sin la menor duda, la reducción de la pobreza más grande y rápida en la historia de la humanidad. Un cambio monumental que, literalmente, reconfiguró por completo la sociedad china. Y ojo, que el cambio no fue solo social. La infraestructura es otro ejemplo de esta escala que parece de ciencia ficción. Su red de trenes de alta velocidad, con más de 45,000 kilómetros, es más larga que todas las demás redes de alta velocidad del mundo, juntas. Y lo más increíble es que se construyó en poco más de una década. Se convirtió en el símbolo de la modernización acelerada del país. Claro, al ver estas cifras, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué fórmula, qué combinación de políticas y de circunstancias permitió una transformación tan profunda y tan veloz? Pues no hay una respuesta simple, pero sí una serie de pasos que fueron clave. Ahora sí, vamos a desglosar los ingredientes de este famoso milagro económico. Y es fascinante, porque la historia, la verdad, no empieza donde muchos creen. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se rompe un mito muy común. Resulta que antes de las famosas reformas de 1978, ya se habían puesto unos cimientos cruciales. La reforma agraria, por ejemplo, creó una distribución de la tierra bastante equitativa, y las campañas de alfabetización lograron bajar el analfabetismo del 80% a cerca del 22%. Este punto de partida, con un nivel de desigualdad relativamente bajo, fue fundamental para lo que vino después. Y entonces, a partir de 1978, con Deng Xiaoping al mando, arrancó el proceso de reforma y apertura. Pero no fue un cambio de un día para otro, para nada. Fue una secuencia súper estratégica. Primero, se liberó la agricultura. Después, se empezaron a permitir la industria privada y la inversión extranjera, pero en zonas muy específicas. Luego, ya vino una privatización masiva y la integración total en la economía mundial con su entrada a la Organización Mundial del Comercio. Cada fase se fue construyendo sobre la anterior. Y esto nos muestra el cambio de mentalidad tan radical. Se pasó de un control del Estado totalmente centralizado, rígido e ineficiente a un modelo híbrido, mucho más pragmático. Este socialismo con características chinas, como le llaman, le permitió al Estado mantener el control de la dirección general de la economía, pero al mismo tiempo liberó la increíble energía productiva del mercado, de la inversión extranjera y de un sector privado que empezó a crecer muchísimo. Entonces, aquí viene un punto clave. Este primer empujón benefició directamente a la gente más pobre. Al liberar la agricultura, los campesinos de repente pudieron aumentar sus ingresos. El excedente de mano de obra y de dinero se invirtió en las llamadas empresas municipales y de aldea, o TBEs. Eran pequeñas fábricas rurales que dieron trabajo a millones de personas. Y esto a su vez alimentó una de las migraciones más grandes de la historia. Gente del campo que se iba a las fábricas de la costa, impulsando la urbanización y la industrialización a tope. Claro, con todo este crecimiento interno, era inevitable que su influencia se expandiera más allá de sus fronteras, y así, China se transformó en un actor central en el escenario mundial. Hoy, su peso económico y tecnológico es innegable. Fíjense en esto. En un tema tan crítico como la transición energética, resulta que China es responsable del 40% de toda la nueva capacidad de energía renovable que se instala en el mundo. Ya no es solo un participante más, es el actor dominante. Se ha convertido en una superpotencia verde, no solo como productor, sino también como el mayor inversor global en este campo. Y esta cita, que es de su propio gobierno, deja muy clara su ambición y el rol que quieren jugar. Ya no se ven a sí mismos como seguidores, sino como el motor que impulsa la agenda energética de todo el planeta. Y esa influencia la vemos en proyectos tangibles por todo el mundo, a través de su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta, que es básicamente un programa global masivo de infraestructura. Por ejemplo, esta gigantesca central hidroeléctrica en Pakistán. De ahí nos vamos a África, donde encontramos este parque eólico pionero en Etiopía, financiado y construido por empresas chinas que fortalece la cooperación energética en el continente.
Y la cosa sigue en América Latina, con la planta de energía solar más alta y de mayor capacidad de Sudamérica, allá en Argentina. Estos son solo 3 ejemplos, pero nos dan una idea de la red de inversiones que se extiende por los 5 continentes. Pero ojo, que la huella global no es solo de infraestructura, también es financiera. Estamos hablando de 1.2 billones de dólares. Esa es la cantidad de deuda de Estados Unidos que está en manos de China, que es su principal acreedor extranjero. Es una interdependencia económica súper compleja que, por supuesto, le da una palanca financiera muy importante en la economía global. Pero claro, el ascenso de China no es solo un tema económico, también representa un desafío ideológico muy profundo al orden mundial que conocimos después de la Guerra Fría, ese orden que ha sido liderado por Occidente. Una de las fuentes que analizamos para esto pone sobre la mesa una idea bastante provocadora. Sostiene que la llamada supremacía occidental no es el resultado de que sus valores sean inherentemente superiores, sino que es una narrativa, una historia construida a lo largo de siglos de poder y de imposición. Para argumentar este punto, la fuente señala lo que describe como una hipocresía, un doble estándar, y cita varios ejemplos históricos y recientes. Menciona los bombardeos masivos en Vietnam, la invasión de Irak justificada con armas que nunca existieron, la intervención en Libia que terminó en la destrucción del país, y la situación actual en Gaza, donde alega que se usa el hambre como arma de guerra con el respaldo occidental. Esta frase del autor de la fuente resume de forma muy contundente este desafío. La idea es que el ascenso de China y de otras potencias no está creando un nuevo centro, sino que está revelando un mundo que en realidad siempre fue multipolar, aunque una sola narrativa haya dominado durante siglos. Pero bueno, no todo es un camino de rosas. El futuro de China no está para nada despejado. Después de 4 décadas de un crecimiento vertiginoso, el país se enfrenta ahora a unos desafíos internos enormes, que van a ser los que determinen su trayectoria de aquí en adelante. A pesar de todo el progreso, para muchísima gente la prosperidad es todavía frágil. Si vemos este gráfico, más de la mitad de la población, si sumamos a los que viven con bajos ingresos y a la clase media vulnerable, siguen una situación económica muy insegura, con un riesgo real de volver a caer en la pobreza. Y es que los problemas de fondo se están acumulando y son muy serios. El motor del crecimiento, ese que se basaba en la construcción y la exportación, ya se está quedando sin fuerza. El sector inmobiliario arrastra una crisis profundísima, mientras que la desigualdad crea tensiones sociales. Y si miramos al horizonte, se perfilan una bomba de tiempo demográfica y unos desafíos medioambientales brutales. Todo esto, pues, pone en jaque la sostenibilidad de su modelo. Lo que nos deja con la pregunta final. El ascenso de China ya ha remodelado el mundo, eso es un hecho, pero su propio futuro y el del orden global están llenos de incertidumbre. ¿Seremos capaces de construir un sistema global más inclusivo, más multipolar, o nos dirigimos hacia una nueva era de intensa rivalidad entre superpotencias? El camino que se tome sin duda definirá nuestro siglo.